Pues bien, entonces seguimos, chicos, con la fórmula de presión, ¿vale? Bien, la fórmula de presión, vamos a tener tres fórmulas, para sólidos, para líquidos y para gases. Ahora, esto que les estoy poniendo aquí no significa que sean las únicas fórmulas, ¿vale? Hay más fórmulas, sobre todo para líquidos y para gases, hay más fórmulas. Yo les estoy poniendo aquí un resumen de las más usadas a nivel preparatoria. En sólidos tenemos que la presión se calcula dividiendo la fuerza entre el área. Entonces aquí, importantísimo, a mayor fuerza, más presión. Mayor área, menos presión. Piénsalo así, vamos a poner un ejemplo que va a sonar medio feo, pero así pasa. Imagínate que andas bailando por la vida, ¿no? Estás en una fiesta, estás bailando muy contento y de repente llega una muchacha y te pisa con unos tenis. Pues te duele, dices, ah, qué gandalla, me pisó, dices, bueno, pero pues ya no haces nada, ¿no? Bien, ¿qué pasa si llega la misma muchacha y te pisa, pero ahora con unas zapatillas, así con el taconazo? Dices, oye, no manches, o sea, duele muchísimo. ¿Por qué? Cuando tú tienes un área grande, como los tenis, que obviamente no es una sola de tenis, pero imagínense que sí, ¿vale? Todo el peso de la persona se distribuye, ¿vale? Por todo el área, y entonces la presión no es tan grande. En cambio, cuando te pisa con el taconazo, además de aguja, ¿vale? Toda esa fuerza, que sería el peso, toda esa fuerza se concentra en un solo punto, y entonces la presión aumenta. Entonces, mientras que el área sea más grande, ¿vale? La presión es pequeñita. Me lo pongo ahí. Pero si el área es pequeñita, entonces la presión es grande. Van inversos, de hecho son inversamente proporcionales. Ahora vamos con la fuerza. Imagínate en el mismo ejemplo de la fiesta, no es lo mismo que te pise una niña de 5 años a que te pise la novia de tu primo que tiene como 100 kilos encima. O sea, no es lo mismo. A mayor fuerza, o sea, a mayor peso, va a haber muchísima más presión. A menor fuerza, o sea, a menor peso, pues va a haber menos presión. O sea, fuerza pequeña, presión pequeña. Fuerza grande, presión grande. Si se dan cuenta, esta es una relación directa, ¿vale? Es una relación directa porque si una es pequeña, la otra es pequeña. Si una es grande, la otra es grande. Esto es directo. Estas son inversas porque mientras que una es grande, la otra es pequeña. Y si una es pequeña, la otra es grande. Esto es una relación, se llama relación inversa. Y esa es una relación directa. ¿Vale? Eso es lo que debemos de saber para la presión para sólidos. Bien, si quieren tomar captura de esto, tómenlo porque borramos y nos vamos a la presión para líquidos. Bueno, esta recuerden que es para sólidos, ¿vale? Profa, ¿qué era A? Área. Gracias. Área. Vale, muy bien. Entonces, estas fuerzas, déjense los escribo en chiquito. ¿Vale? Esta es fuerza. Se mide en newtons y esta es área que se mide en metros cuadrados. La presión la vamos a medir en pascales. Son las unidades de la presión. Perdón por el encimadero, pero de pronto a veces yo me explayo y no tengo dónde anotar y empiezo a encimar, pero es porque mi pizarrón es chiquitito. Vale, muy bien. Entonces, ya está la presión para sólidos. Vamos con la presión para líquidos. Voy a borrar esta parte. Si quieres tomar captura es el momento en lo que le tomo mi café. Muy bien, chicos. Vamos con la presión para líquidos. Presión para líquidos, tenemos muchas opciones. Yo voy a tomar una sola de ellas, ¿vale? Que es la presión hidrostática, ¿vale? Presión hidrostática. Ahorita les pongo qué es cada cosa. Bien, la presión hidrostática, vamos a poner por acá. Bien, la presión hidrostática la tenemos que entender de la siguiente forma.
Y de hecho, esto que les voy a explicar les ayuda en muchas otras cosas, incluso en química y en muchos temas de física. Cuando tú ves la palabra hidros, ¿vale? En cualquier palabra, en cualquier término en química o en física, y de hecho en general es una raíz griega, significa agua. Aquí en particular, aunque hace referencia al agua, puede ser cualquier líquido, pero la palabra hidros hace referencia a agua. Entonces, si a ti te dicen, por ejemplo, en química que tienes un material hidrofóbico, significa que tienes un material que no le gusta el agua. Por ejemplo, el talco. El talco no le gusta el agua y como que trata de huir del agua. Ahora, la palabra estática, ¿vale? La palabra estática hace referencia a sin movimiento o a estar quieto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática es la presión que se aplica al agua sin movimiento. ¿De acuerdo? Eso sería la presión hidrostática. Si tenemos agua en una tubería que se está moviendo, esa es otra presión, y de hecho sí lo vamos a ver durante el curso, si es parte del curso, pero en este momento nos vamos a enfocar únicamente en la presión hidrostática para agua quietecita. Muy bien, esta Rho que hace rato nadie me preguntó, pero es el símbolo de la densidad, es una letra griega. ¿Vale? Es el símbolo, esta Rho es el símbolo de la densidad. Entonces, la densidad, recuerden que ya les dije, es kilogramos sobre metro cúbico. La G, ya sabemos que es la aceleración de la gravedad, ¿vale? No hay, ¿qué pasó? ¿Alguien tiene alguna duda? No. Muy bien. Déjenme, los voy a... Muy bien. Bien. Esta, recuerden, es la aceleración de la gravedad, tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y esta, hay un gran problema con esta, porque esta es la altura. Y la altura se mide en metros, pero en estos problemas no es la altura. En estos problemas realmente es la profundidad. ¿Vale? La presión hidrostática, chicos, se mide, ¿vale? De donde está el líquido, se mide de la superficie hacia abajo. Así es como se mide la presión hidrostática. Entonces, entre más al fondo estés, hay más presión, más presión, más presión, más presión. Porque, piénsalo, si tú te metes, por ejemplo, en una alberca, tú te vas metiendo, entonces entre más te hundes, tienes más agua que estás cargando. ¿Sí? Arriba de ti tienes mucha más agua que estás cargando, entonces aumenta muchísimo la presión. Piensen en esto, si quieren tomar captura de pantalla en este momento a esta parte, adelante, y les voy a hacer una pregunta que quiero ver si alguien me la puede responder. Muy bien. Entonces, chicos, cuando una persona sufre de hipertensión, igual que hace rato con la presión hidrostática, se puede desglosar. Hiper hace referencia a alto o grande. Hipo hace referencia a algo bajo. Si te dicen que alguien tiene hipotermia, significa que tiene la temperatura baja. La hipertensión es cuando una persona tiene la presión alta. Entonces, cuando una persona tiene hipertensión, no sé si sepan que generalmente es un problema que también viene del corazón. Y normalmente los mandan a vivir a nivel del mar. ¿Sí? Eso es una realidad, eso es un hecho clínico. Una persona con hipertensión va a vivir mejor a nivel del mar. Pero en el nivel del mar hay más presión. Si ustedes lo piensan, cuando estamos en el nivel del mar, cuando estamos abajo, tienes muchísimo más aire arriba que te está apachurrando, hay mucha más presión. ¿Por qué a una persona con presión alta la mandan a vivir a un lugar donde hay presión atmosférica alta? Es una pregunta que espero que alguien me la responda en lo que borro. ¿No sería porque hay mayor oxígeno? No. De hecho, tenemos más o menos unos 15 kilómetros con una densidad de oxígeno muy similar. Entonces, no. ¿Alguien más? Está difícil la pregunta. En realidad,
la respuesta no es tan complicada, ¿vale? Déjenme sacar el arte que tengo en mis venas. Voy a hacer acá unos dibujitos, ¿no? Aquí está el nivel del mar, ahí se ve. Esto obviamente es una montaña. Aquí pues es una ciudad, ¿no? Acá está la playa. Ahí está la playa con su palmerita. ¿Vale? Hombre, dibujo impresionante. Ahí está, muchachos, la playa, la palmera, ¿vale? Obviamente la palmera no es tan grande, pero bueno. Entonces, tenemos una persona en la montaña. Bueno, podemos ubicar a una persona en la montaña. Podemos ubicar a una persona en la ciudad y podemos ubicar a una persona a nivel del mar. Lo que es una realidad es que la persona que está a nivel del mar va a tener mayor presión atmosférica. Porque de hecho, supongamos que la orilla de mi pintarrón es la atmósfera, porque de hecho, tiene cargando una columna mucho mayor de aire. La persona que está en la ciudad tiene una menor presión atmosférica y una persona que está en la montaña, pues muchísimo menos. Aquí en la montaña, si ya estamos hablando de alta montaña, ahí sí ya puede haber una disminución de oxígeno. Pero aquí en la ciudad el oxígeno no, o sea, es muy similar al de la playa, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Las personas que tienen hipertensión generalmente tienden a tener sobrepeso. Eso es también una realidad. Entonces, imagínate, vamos a dibujar que una persona, así que está acá, ¿no? Está media gordita. Ahí está. No sé dibujar gorditos, entonces no se rían. Ahí está. ¿Vale? Bien, una persona que tiene hipertensión, lo que sucede es que su corazón bombea sangre muy rápido. Pam, 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 pam. Entonces, eso hace que la sangre dentro de él circule muy rápido y entonces esa sangre empieza a empujar hacia afuera, Y eso hace que incluso la persona se hinche, empieza a hincharse. ¿Por qué? Porque tiene un montón de sangre tratando de empujar hacia afuera porque está corriendo muy rápido. Y eso de hecho es muy peligroso. ¿Qué sucede cuando uno lo manda a una zona como la montaña, donde la presión es chiquita afuera? Pues no manches, o sea, la sangre de adentro empuja más y se hincha más y tiene muchos más problemas. Pero si uno lo manda, por ejemplo, a nivel del mar, donde la presión es más grande, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que esa presión del cuerpo se equilibra con la presión atmosférica. Es decir, la presión atmosférica, al apachurrarlo más a la persona, al tenerlo más tiempo apachurrado o con más fuerza, ¿vale? Esa presión que tiene en la sangre empieza a disminuir porque pues ya no tiene para dónde. Entonces, una persona que tiene hipertensión le conviene irse a una zona de alta presión porque esa alta presión es precisamente la que lo va a mantener equilibrado. Ya si está muy madreado, pues se va a morir, o sea, porque es lo que pasa. Les da un infarto y se mueren, pues como todos nos morimos. ¿Vale? Bien, ¿alguna duda con esto, chicos? No. Muy bien, entonces recuerden, importantísimo. En la alta montaña, baja presión, presión media, alta presión atmosférica. Ahora, vámonos a la montaña. En la montaña hay un fenómeno que se conoce como mal de montaña. El mal de montaña es cuando las personas sin tanta preparación, o incluso los preparados, porque llega a ocurrir con todos, suben a una montaña y empiezan a dejar de respirar. Ocurren dos cosas. Número uno, como decía la compañera, la falta de oxígeno es cierto. Ya cuando la montaña es alta, sí empieza a haber una disminución de oxígeno. No es tanto, pero sí hay una disminución de oxígeno. Pero número dos, y la más importante y la más peligrosa, la presión. Sucede que cuando una persona está en la alta montaña, pues entonces no puede respirar tan bien porque el aire que está aquí apachurrando, o sea, en lugar de apachurrarlo de forma normal, la apachurra poquito. Entonces esta persona necesita mucho más esfuerzo para poder respirar, ¿vale? Pero porque acá el aire te empuja y ¡fum! Pues entra bien chido a tus pulmones de este lado, pero de este lado empuja bien poquito el aire y como el aire empuja bien poquito, pues entonces te cuesta mucho más trabajo respirar.
¿vale? Eso es lo que sucede en los tres casos. Nosotros no vivimos en una alta montaña, no vivimos a nivel del mar, vivimos en un punto intermedio. La verdad es que desconozco la altura de esta zona, pero debe de ser muy parecida a la Ciudad de México y ya se considera una zona alta, ¿vale? Nosotros como mexicanos, cuando vamos, tenemos aquí deportistas, y cuando estos mexicanos van a jugar a nivel del mar, para ellos es una maravilla. Es una maravilla porque ellos acá respiran más chido. Ahora, los brasileños, por ejemplo, los que están en la costa, que están a nivel del mar, cuando ellos vienen para acá, baja su rendimiento. De hecho, por eso muchas veces pareciera que un equipo, por ejemplo, de fútbol, baja el rendimiento. Cuando tú los ves jugar en su país son una maravilla y los ves jugar en otros países y baja el rendimiento. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, les cuesta trabajo respirar. O sea, este pequeño cambio de altura les cuesta trabajo respirar. Los que tienden a tener mayor condición, pues son los que vienen de ciudades altas, ¿vale? Ciudades más altas y la Ciudad de México es una ciudad alta. Ahora, ya que después sean malos jugadores, eso ya es otra cosa que nadie va a discutir porque pues ya lo sabemos, ¿vale? Bien. Vergas, ponte vergas, no repruebes todas, ¿vale? Pero bueno, ya regresó, está grabando, muchachos, no, Pancho Villa, acuérdense, Pancho Villa, muchachos, Pancho Villa, ya regresó la grabación. Vale, muy bien, entonces, la P es la presión, la V es el volumen, la N es el número de moles, que ya saben ustedes cómo se calcula el número de moles, ¿verdad? Ajá. La R es la constante de los gases. Estoy escribiendo rápido porque ya tengo bien poquito tiempo, espero que me dé tiempo de terminar esta parte. Y T es la temperatura. ¿Vale? Eso es lo que es cada cosa. Ahora, si te das cuenta, ninguna puse unidades. Aquí no se ponen unidades, ¿por qué? Deberíamos de manejar el sistema internacional, la presión en pascales, volumen en metros cúbicos, número de moles en número de moles, la temperatura en Kelvin. Pero la realidad es que si te llegan a poner un problema como este, que sí lo ponen, tú te tienes que fijar en esta. Esta te la tienen que dar, no te la tienes que aprender. Hay como una lista como de 20 constantes de los gases, te la tienen que dar. Y una vez que te la den, tú te vas a fijar en las unidades de la R. Si la R te dice que la presión está en pascales y la dejas en pascales. Pero si te dice que está en atmósferas, la tienes que convertir. Si el volumen te dice que tiene que estar en litros, lo tienes que tener en litros. Si la temperatura te dice que está en Kelvin, hay que tenerla en Kelvin, ¿vale? Si te dice que está en Celsius, hay que pasarla a Celsius. Entonces, la que te va a dirigir las unidades va a ser la constante de los gases. Ahorita voy a poner un valor de los más comunes y es R igual a 0.082. Este es de los más comunes. Atmósferas, ¿vale? Por litro sobre, bueno, voy a poner acá división, sobre mol Kelvin. Esas son las unidades de las más famosas de la R. Y aquí me dice que la presión tiene que estar en atmósferas, el volumen en litro, los moles en moles y la temperatura en Kelvin. Ahora, antes de que se acabe esto, ¿cómo se calcula el número de moles? ¿Alguien se acuerda cómo se calcula el número? Eso es de química. ¿Cómo se calcula el número de moles? Bien, no se preocupen si no se acuerdan. El número de moles se calcula dividiendo la masa entre el peso molecular, ¿vale? El número de moles se consigue dividiendo la masa entre el peso molecular. ¿De acuerdo, chicos? Bien, ¿alguna duda con esta fórmula? ¿Qué significa R? R es la constante de los gases. Acá está arribita. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, chicos? No. ¿No hay dudas? No. Perfecto. Muy bien, les pregunto, esto ya los explico ahorita muy rápido porque ahorita me va a sacar de la reunión porque se nos va a acabar el tiempo, ¿vale? Pero mientras les platico. Esta fórmula, esta de la ley de los gases ideales, proviene de mezclar todas las leyes de gases. Esta es como ya la general. Pero
Si a ti te dicen, voy a borrar, si quieres tomar captura, tómale porque voy a borrar. A ver hasta dónde me da tiempo de explicarles esto, que está muy sencillito. Muy bien.